no vino sino para matar, para robar y para destruir. Jesús dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. ¿Qué me oías? El poder de alabar. Entonces todos fuimos creados para alabar. Todos fuimos creados para alabar al Creador, no para alabar lo creado. Y a nosotros que nos enseñaron desde pequeños, porque nosotros nos criamos en familias que no conocían de Dios. ¿Cómo nos criaron? Alabando lo creado antes que el Creador. ¿A cuánto les enseñaron a que adorara imágenes? A mí también me enseñaron a adorar imágenes, ¿sí? Porque las imágenes usted las puede palpar y usted las siente. Entonces, por eso es que la gente va a la idolatría, porque por eso se llama idolatría. Porque usted tiene que tocar algo tangible, ¿cierto? Lo tiene que sentir, palpar, para entonces usted decir que se rinde o se postra. Lo tiene que ver. Eso es el problema de nosotros cuando no hemos nacido. La persona que no ha nacido de nuevo tiene que ver para poder creer. Así era Tomás, ¿cierto? Antes de haber nacido, Jesús le dijo a Tomás, él no le creía que él era Jesús y que había resucitado, viéndolo ahí ni viéndolo en persona. Y Jesús le dijo, pues mete el dedo entonces, ¿cierto? En el roto que tengo ahí en las manos y va a ver como si yo soy Jesús, ¿cierto? Y resucité. Y soy real. Y tuvo que meter el dedo. Así llegamos nosotros a los pies de Cristo. Llegamos con ese problema. Tenemos que ver, ¿cierto? Para creer. Entonces, una forma que Dios hace para que nosotros podamos creer son los milagros. ¿Sí sabía eso? Son los milagros. Es una manifestación de la presencia de Dios y el poder de Dios en la iglesia. Para que el cristiano o el creyente llegue a la iglesia, ¿cierto? Y entonces pueda decir, sí, Dios es real, ¿cierto? Él existe. Porque entonces, ¿cómo puede desaparecer de pronto un tumor cancerígeno del cuerpo de una persona cuando estaba inmenso y ya tenía hasta con la radiografía tenía las dimensiones de cuánto medía, ¿cierto? Entonces, cuando usted ve que eso sucede, que se desaparece un tumor, que a una persona que tenía una pierna corta se le alarga, o un brazo, ¿cierto? Que nos ha tocado ver eso, cómo se forma también la curvatura del pie de niños que han nacido con pie plano. Entonces nosotros vemos, y al ver nosotros decimos, Dios es real, ¿cierto? Aunque no lo vemos físicamente, pero lo vemos accionando, ¿cierto? La forma en que Dios utiliza para que nosotros creamos y así aprendamos a rendirle adoración. Entonces la alabanza comenzó e inició en el cielo. Yo les he enseñado eso a la iglesia. La alabanza inició en el cielo. La alabanza tiene un poder y una influencia espiritual que ni siquiera alcanzamos a dimensionar lo que puede hacer la alabanza. La alabanza es tan poderosa que aún la alabanza hace que huyan demonios. Por eso es que cuando uno llega a la iglesia y llegan demasiado atado por demonios, las personas no resisten la alabanza y la adoración. Llegamos al punto de la alabanza y la adoración y la persona es incómoda, desesperada, no se halla. Y no es que se halla en sí, sino que son espíritus que nos han tenido de pronto atados durante años, y eso causa incomodidad, porque esos espíritus a veces son desesperados por salirse. ¿Cómo se salen esos espíritus? ¿Cómo salen esos espíritus? A medida que nosotros nos vamos congregando y a medida que nos vamos metiendo con Dios, a medida que vamos teniendo ese proceso de conversión, entonces los demonios tienen que huir, porque la palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. A medida que buscamos de Dios, que tomamos un compromiso,
Todo espíritu malo, por malo que sea, tiene que huir, porque ellos no resisten la presencia de Dios. Cuando le damos el primer lugar a Dios. Cuando la alabanza también es una forma en que nosotros utilizamos para darle gracias a Dios y para decirle a Dios cuán grande y poderoso es Él, y las hazañas y todo lo que Él hace, que es sobrenatural. Es una forma en que exaltamos el nombre de Dios, y es una forma en que nosotros le damos las gracias a Dios por todo lo que ha hecho y también por lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros. La alabanza, dígale que está a su lado, mueve la mano de Dios. La alabanza mueve la mano de Dios. Vamos a 2 Corintios 10:4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces hay unas armas que Dios nos ha dado en la palabra para que nosotros podamos hacer defensa. Y una de las defensas que Dios nos ha dado, de las armas poderosas que Dios nos ha dado, son la alabanza y la adoración, iglesia. Cuando adoramos y glorificamos el nombre de Dios, los demonios tienen que huir, porque la presencia de Dios desciende con poder, con gloria, y los demonios no resisten la alabanza ni la adoración. ¿Sí sabía eso? No resisten. Entonces, las armas espirituales no son terrenales, no son físicas, las armas que nosotros conocíamos, ¿cierto? Sino que son armas espirituales que Dios nos ha dado para defendernos. Vamos a 1 Samuel 16, 14, 21. Dice así: al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Mire, algo que ocasionó que Saúl perdiera la presencia de Dios en su vida fue que él comenzó a entretenerse haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer, ¿cierto? ¿Quién era Saúl? Saúl fue presidente, como decir presidente de la república, ¿cierto? Dios lo puso en ese lugar, pero él se entretuvo con la obra, se entretuvo haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Y entonces, por haberse entretenido, la presencia de Dios la perdió y no se dio ni cuenta. Al perder la presencia de Dios, cuando comenzó a no irle bien en el mandato de él, entonces ¿qué hizo? Mandó a llamar a una bruja, la divina de Endor, la mandó a llamar para consultarla y pedirle que le ayudara en lo que él necesitaba en el mandato de él. Al hacer eso, la presencia de Dios se fue de él. Y acá dice en esos pasajes, dice así: al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. En el Antiguo Testamento, la forma como la gente conocía los espíritus malos era así. La gente pensaba que los espíritus malos los enviaba Dios. Y sí sabía que Dios nunca envía espíritus malos, ¿oyó? Para que entendamos bien estos versos. Dios nunca envía espíritus malos a nadie. Los espíritus malos por ejemplo, usted abre las puertas, usted cae en pecado y usted abre las puertas. El derecho legal que usted le dio al enemigo. Entonces los demonios lo que hacen es pedirle a usted para zarandearle. Pero Dios nunca envía espíritus malignos a nosotros, ¿oyó? Que nos quede bien claro este verso. Que lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no había sido muy revelada la palabra, entonces la malinterpretaban las personas. Bueno, dice así, dice, un día uno de los sirvientes de Saúl le dijo: Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa,
Así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes: busquen a quien toque bien el arpa y tráiganlo. Uno de ellos dijo: yo conozco a uno que se llama David y es el hijo de Jesé, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido, y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl envió a Jesé este mensaje: envíeme a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan, un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. Y David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl. Y tanto le agradó a David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Miren el poder de la alabanza, lo impresionante que es. Porque David no tocaba como para decir como el que toca para el mundo, sino que él tocaba todo el tiempo, era para Dios. En estos días con Miguel Ángel a mí me dio mucha, me da mucha alegría, porque Dios ya le está comenzando a revelar el poder de la alabanza. Y me comentaba que él estaba en un grupo, creo que es con gente muy experta, y entonces estaban tocando unas canciones, y él dice que cuando tocaban esas canciones, la atmósfera se llenaba como de espíritus malos y él los podía sentir, porque a pesar de que no eran canciones como cantadas, que usted sabe que hay canciones que tienen letra, pero hay otras que solamente son el ritmo de los instrumentos. Pero mira el poder de la alabanza como es delicado. Resulta que los instrumentales que tocaban eran con letra, porque aún los instrumentales van con letras, eran con letras satánicas. Y cuando él comenzó a analizar y que comenzó a examinar los instrumentales, se dio cuenta que era como que el profesor, algo así que le enseñaba, como que tiene que ver con satanismo. Entonces encubiertamente les estaba metiendo eso. Miren lo delicado que es. Y es mero instrumento. Por eso un cristiano no puede escuchar música del mundo. ¿Sí sabía por qué no se puede? Es por eso. Por eso un cristiano, no es que nosotros vivamos acá prohibiéndole a la iglesia todo, ¿cierto? No, sino que si algo nos contamina espiritualmente, pues nosotros muy sencillo, no lo utilizamos, ¿cierto? Porque ¿cómo nos vamos a contaminar? Nos lava Jesús con su sangre y nos vamos a volver a contaminar. Entonces miren, Saúl estaba siendo atormentado por demonios, porque a él consultar demonios, los demonios, como ellos no hacen nada bueno, sino todo lo hacen muy mal, ¿cierto? Entonces a lo último se voltearon contra él y comenzaron a atormentarlo y a hacerlo sufrir.